Bueno, entonces, entendiendo todo este proceso que viene de Angular, pues el entorno de desarrollo es muy simple. Debemos cumplir con ciertos requerimientos. El primer requerimiento es que necesitamos instalar un gestor de paquetes. Chicos, el gestor de paquetes que vamos a utilizar para Angular se llama npm. ¿Ok? npm. Entonces, en conclusión, vamos a necesitar instalar Node.js. ¿Ok? No vamos a trabajar en Node.js, pero sí vamos a utilizar el npm para gestionar los paquetes que necesitemos instalar dentro de Angular. Sí, sí se puede utilizar. Lo que pasa es que si necesitamos instalar algún paquete, alguna librería o algo, pues utilizamos el npm. Es simplemente por eso. No es nada. Sí, por ejemplo. Sí, señor. Así como puedo utilizar el npm, puedo utilizar el Composer, por ejemplo. Si yo quiero instalar una librería que está con Composer, lo puedo hacer con Composer. ¿Listo? No me voy a poder conectar al Discord porque no tengo Discord aquí en el computador, que está totalmente formateado, está limpiecito. Cambio de computador. Entonces, el otro está allá. Entonces, no puedo transmitirle por Discord. Entonces, me toca aquí por pantallita. ¿Ah? Es que le digo algo. No me acuerdo la clave. ¿No lo tienen de celular? Es que la tengo allá, pero no tengo más. ¿No lo tienen El Discord sí. utilizado por el código fuerte? ¿Sí? ¿No necesita la contraseña? Venga, venga. Hasta allá si no llega mi conocimiento informático. Es que se activa el código fuerte. Es lo código fuerte. En el celular. Perfecto. Entonces, lo siguiente que vamos a tener en cuenta, al igual que nosotros en el .NET, en web, necesitamos el CLI del .NET. Pues en Angular no es la excepción, necesitamos el Angular CLI. Entonces, para esto nosotros vamos a hacer lo siguiente. Creo que en la mayoría de equipos ya está instalado el gestor de paquetes de versiones de Node.js, que es el NVM. ¿Ok? El NVM es un gestor que me va a permitir instalar diferentes versiones del Node.js en mi máquina. Esto es bastante interesante tenerlo en cuenta porque en ocasiones nosotros nos vamos a enfrentar a diferentes frameworks que soportan diferentes versiones de Node.js. Si hacemos la instalación de forma tradicional, lo que va a suceder es que vamos a tener que desinstalar una versión, instalar la otra, desinstalar una versión, instalar la otra. Y al final, pues eso se nos va a convertir en un problema. Entonces, lo primero que vamos a realizar es la verificación del NVM. ¿Ok? Pero tendrá que instalarlo. Ya les digo cómo descargar el NVM. Ya les voy a pasar la clave de administrador porque no voy a pasar por cada máquina. Ese oficio ya no lo voy a hacer. Creo que yo ya lo había pasado. Sí, no. No, ya en este momento me resigné a eso. ¿Ah? Terminamos a las 5 de la tarde de hacer eso. Y no alcanzamos. Entonces, voy a ingresar aquí a Don Google. Y acá simplemente le voy a decir npm para Windows. ¿Ok?
Entonces, al ingresar acá, es muy importante tener en cuenta que debemos buscar el repositorio. ¿Ok? El repositorio. El repositorio es el que contiene el instalador. Simplemente voy a ingresar y tengo que buscar en el repositorio aquí al lado derecho la opción que dice Release. Voy a darle clic y acá me aparece la última versión y en la parte inferior aparecen un apartado que dice Assets. Ustedes lo que van a hacer es a descargar este que dice Ambient-Setup. ¿Ok? Lo descargan y van a proceder a instalarlo. Ya creo que la contraseña la tienen, entonces utilícenla. Ajá, entonces, pónganle cuidado acá, por favor. ¿Cuál es? Si yo ejecuto el comando nvm, él me va a botar esas instrucciones, indicándome pues que por favor utilice pues, los comandos sugeridos para ciertas acciones. El primer comando es el comando nvm list. En ese comando me van a aparecer las versiones que yo tengo instaladas. Adicional a esto, la versión que yo tengo instalada me va a aparecer con un asterisco. ¿Ok? ¿Sí, ya? Ahí tienes que revisar bien, revisa los entornos de variables, las variables de entorno, que se encuentren en las variables de entorno, y si no, revisa ejecutándolo como administrador. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer acá es a verificar qué versiones de Node.js se encuentran disponibles para nosotros instalar. Para esto miramos por acá en este listado de comandos, está un comando que dice nvm list available. ¿Ok? Entonces simplemente pues voy aquí a resaltar esta opción, le voy a dar un control C, vengo para acá, espacio y pego y le voy a dar un enter. Y acá me van a salir las versiones como aparecen en la web. Me va a decir que la versión actual es la 21.2.0 y que existe una versión LTS que es la 20.9.0. Vamos a instalar la versión 18.18.2. Angular 17, que es la versión que está actualmente, nos soporta la versión 18.18. ¿Ok? Es decir, necesitamos tener instalada Node.js 18.18. ¿Cómo hacemos esto? Si vuelvo a ingresar al comando nvm, voy a obtener por acá el comando nvm install y voy a ingresar la versión que voy a instalar. ¿Ok? Entonces ingresaría nvm install y seleccionan la opción LTS. ¿Qué significa LTS?
long time support. Como es decir, es una versión que tiene soporte todavía por mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. Listos. Entonces van a instalar la versión 18.18. Yo no lo voy a hacer acá porque ya lo tengo, pero voy a ejecutar la instalación de la 21.2.0. Entonces digo npm install 21.1.0. Entonces me está diciendo que se está descargando dicha versión. Dice que se está extrayendo los paquetes. Y por último me va a decir pues que ya se ha implementado, que ya se ha instalado. Me dice, si quiere utilizar esa versión, escriba el comando npm use 21.1.0. Si yo escribo el comando npm list, me van a aparecer las dos versiones de Node.js. Entonces, si quiero usar una o la otra, debo hacer uso del comando npm use. ¿Ok? En este caso, pues vamos a instalar la 18.18.2, que es la que necesitamos para Angular. ¿Ok? Perfecto. Ya tengo esto. Ahora voy a... La 21 es la que aparece como current, la actual. Ajá. La 20 es la que está como LTS. Siempre nosotros debemos trabajar con las versiones LTS. Lo que pasa es que Angular pide la versión 18.13 como mínimo. Entonces no me voy a ir a la 20. ¿Que puedo instalar la 20 LTS? Sí, claro. No hay ningún problema. Pueden hacer. Entonces vamos a ingresar a la página oficial de Angular, que es angular.io. En este punto vamos a ingresar aquí al botoncito que dice Intente Angular. ¿Listo? Aquí nos va a aparecer un ejemplo X. Por ahora no me va a interesar todavía este ejemplo X. Ahora si quiere lo podemos hacer. No hay ningún problema. Lo podemos probar para que ustedes se den cuenta. Entonces nos vamos a ir aquí a la sección de documentos. Posiblemente hay computadores que ya tienen instalado Angular porque ya esta mañana se hizo el ejercicio práctico con sus compañeros. Entonces, para verificar que esto y no repetir la instalación, ustedes pueden ejecutar el comando ng version. ¿Ok? Y les debe salir la versión de Angular. Les debe aparecer la versión 17. Si no les aparece nada y les sale error es porque no está instalada. Y usted le dice que sí, que le va a vender la vida suya a Google. Usted le dice sí. Y ahí le debe salir la versión. Entonces, a nosotros no nos sale. A mí no me sale. ¿Por qué? Porque yo hice la desinstalación para poder hacer el proceso de instalación nuevamente. Entonces, en la página, como ustedes ya entraron al Drive, van a seleccionar el menú de documentos, docs, y van a entrar a la zona de setup. Y aquí dice configuración del entorno del espacio de trabajo. Y aquí hay unos prerequisitos. Y abajo dice el comando de instalación. Simplemente lo vamos a copiar. Aquí hay un icono de copiado. Y lo pegamos por acá. Y simplemente le voy a dar enter. Y tenemos que esperar a que él haga el proceso de instalación
y verificación de paquetes. ¿Ok? No se puede usar para la emisión de scripts, se hace habilitadamente el sistema. Entonces ya vamos a solucionar eso. Entonces, por ejemplo, si yo le digo acá ng, a ver, por acá, aquí en la página web, por ejemplo, para ese mensaje de error, dice error necesita no sé qué mover help. Bueno, aquí me está diciendo que sí la tengo ya instalada, pero aquí en la página oficial de Angular le dice si le presenta ese mensaje de errores de política de script, cópiese esto y péguelo allá en el sistema operativo. Entonces, ustedes pegan ese comando, lo ejecutan y simplemente le dicen que ese. Y listo, con eso ya habilitan la ejecución de scripts. Esto es una protección que tiene el PowerShell para prevenir ejecución de pronto de código malicioso o instrucciones maliciosas al sistema. ¿Okay? Muy bien. Aquí en este momento nosotros tenemos ya configurado el Angular CLI. Yo puedo verificar qué versión tengo instalada. Entonces simplemente escribo ng. Así como con .NET escribíamos .NET, aquí en Angular se escribe ng. Y luego coloco la palabra version. Entonces, en este caso, a mí me sale la versión 17. A algunos, si no la tenían instalada, les debe salir, les voy a preguntar que si le desean vender anónimamente la vida a Google, entonces ustedes díganle que sí. ¿Listo? Compañero, tienes que buscarlo aquí en la página de Angular y aquí está. ¿El disco no está viendo la pantalla? Entonces, los que ya le vendieron la vida anónimamente a Google, pues les debe salir Angular CLI, les debe decir que están con la versión 17, que tienen la versión 18.18 de Node.js. Y bueno, entonces ya como le vendimos el alma, vamos a mirar cómo se crea un proyecto. ¿Ok? La creación de un proyecto es bastante sencilla. ¿Señor? Que usted tiene que escribir en G espacio version. Se utiliza la versión de Node.js 18.18. Da error. Da error. Sí, claro. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer acá es a crear un proyecto. Ok, vamos a aprender a crear proyectos en Angular. La creación de proyectos en Angular es muy sencilla. Yo les recomiendo que creemos una carpeta específica para los proyectos. Así como en Netcore teníamos una carpeta llamada Netcore Projects o Netcore, lo que sea. Aquí en Angular también les recomiendo que hagan lo mismo.
Para crear un proyecto en Angular, simplemente vamos a ejecutar el comando ng-new y le colocamos el nombre del proyecto. ¿Ok? Entonces, voy a colocarle aquí Apollo ng, qué sé yo. Listo. Acá simplemente voy a esperar un momento a que se conecte a los servicios. Y aquí me está preguntando, oiga, ¿qué tipo de plantilla de CSS si lo va a utilizar? Entonces, tengo varias opciones, CSS, SCSS, SAS o LESS. Yo les recomiendo utilizar SCSS. ¿Por qué? Porque puedo utilizar tanto código SAS como puedo utilizar código CSS. Y simplemente le doy un Enter y esperamos. Esa opción de renderizado del lado del servidor, pues digamos es una opción bastante interesante para nosotros poder tener, digamos, del lado del desarrollo o del lado de la producción, un elemento de pre-renderizado. Eso puede ayudar a agilizar la carga de los componentes en Angular. Esto solamente se ve en la versión 17. ¿Ok? En las anteriores versiones no salía de esta forma. Acá le digo que sí. Y acá simplemente debo esperar a que él se conecte a los repositorios, busque las dependencias, busque lo que necesita para crear el proyecto. En este momento, pues sería bueno contar con la instalación de Git. En este caso yo no la tengo, porque él automáticamente hace todo el proceso de Git de una vez. Él genera el Git ignore, el Git, o sea, todo se lo arma. Pero siempre y cuando ustedes tengan la cuenta configurada, ¿ok? Y genera todo lo necesario, él lo hace. No, esperemos tantito que termine. En este momento ya creamos el proyecto. Voy a acceder acá con un div y le voy a decir cd Apollo. Y voy a entrar a Visual Studio Code. En ese momento, ya tengo el proyecto creado. Esa es una de las ventajas que tenemos con Angular. A diferencia de React o Vue, bueno, no sé estas últimas versiones si lo hacen. React y Vue son librerías, ¿sí? Angular es un framework, el cual me permite, a diferencia de los otros, ya tener una estructura completa de proyecto. Les voy a explicar las cosas principales que tenemos dentro del proyecto, ¿ok? Tenemos el archivito package.json. En este señor vamos a encontrar todas las dependencias que hemos instalado durante nuestro desarrollo. ¿Ok? Tenemos una que dice Angular JSON, que la vamos a utilizar para implementar o vincular librerías externas. Por ejemplo, cuando configuremos Bootstrap, cuando configuremos jQuery, pues vamos a vincularlas acá. Aquí hay una opción que dice Styles y Scripts, que son la línea 32 a la 35. Ahí es donde vamos a configurar todos estos elementos. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos el Git ignore. Como les dije, él automáticamente genera ese archivo. Aquí tenemos qué es lo que no necesito que se cargue al momento de hacer el push, el pull, bueno, todo lo que ustedes hacen esas maravillas con el Git. ¿Listo?
Aquí tenemos un editor, realmente esto es nuevo, no lo conozco muy bien. No sé. Pues lo que veo es como para definir, digamos, algunos elementos, como dice el compañero, de reglas de configuración, indentación, sí, son como las normas al momento de escritura del código. ¿Listo? Bueno. Perfecto. Tenemos la carpeta SRC. La carpeta SRC contiene una serie de archivos que son importantes. Tenemos el archivo main.ts, que es como nuestro archivo principal de proyecto. Tenemos el main.server, que es la ejecución del servidor local con configuraciones. Tenemos el index.html. El index.html es la puerta para nosotros poder abrir todo nuestro y ejecutar nuestro proyecto. ¿Ok? Tenemos el file icon. Tenemos la carpeta de assets. Esta carpeta de assets se utiliza para guardar todos los recursos del proyecto. Es decir, no vayan a crear carpetas de imágenes ni nada por fuera, sino todo va dentro de assets. Y cuando nosotros hacemos el compilado, él los toma como referencia. O sea, pueden crear una carpeta de imágenes dentro de assets, pero no por fuera de assets porque no se las va a reconocer. ¿Ok? No sé. Está ahí. Existe. Realmente eso debe ser algo de referente con el Git. O sea, con alguna cosa, así como usted me responde, ¿no? Sí. De pronto puede ser eso. Realmente no sé porque esto lo implementa en esta versión. La versión de 16 no lo hacía. Esta versión apareció la semana pasada, reciente. Entonces, pues hay muchas cosas que son nuevas, pero son como el 5% nada más. El resto es casi muy similar. Aquí vamos a tener una carpeta de app, donde esa carpeta de app va a contener todo el proyecto, todos los componentes. ¿Okay? Aquí tenemos un archivo que se llama app.route, que es donde nosotros vamos a configurar todas las rutas. ¿Okay? Cuando hablamos de las rutas, estamos haciendo referencia a todo el esquema de navegación del proyecto. ¿Listo? Tenemos el app.config. Lo que decía Eva. O sea, si está vacía, ¿para qué la subo? Listo, ya nos dieron la respuesta. ¿Ah? Bueno, gracias por la aclaratoria. appcomponents.ts, este señor lo vamos a utilizar en gran medida cuando trabajemos componentes y demás. Aquí tenemos el spec y aquí tenemos el appcomponent.html. ¿Ok? Cada uno de ellos tiene pues sus elementos particulares. Pero antes de seguir aquí viendo estos elementos, voy a venir aquí a la terminal, la voy a abrir y simplemente lo que voy a hacer es ejecutar el comando ng ser -o.
Ese comando lo vamos a utilizar nosotros para levantar el servidor y ejecutar nuestra aplicación. Acá lo más seguro es que me pregunte nuevamente que si deseo enviar información anónima, ¿cierto? Acerca del proyecto, acerca de lo que suceda, librerías, etcétera, bla, bla, bla. Yo le puedo decir que no y no tiene nada que ver. ¿Ah? Eso lo explicamos hace 15 minutos. Pues vuelvan a colocar, porque es que una cosa es el PowerShell externo y otra cosa el PowerShell del terminal de... Dentro del PowerShell, a ver. No debería pasar. No debería pasar. Por eso, no debería pasar. ¿Por qué? No sé, son los niños diferentes. Pero no debería pasar realmente. De pronto... ¿Cómo así? Ah, sí, claro, usted lo puede hacer fuera de Visual Studio. Sí, claro, puede hacerlo. Es que incluso muchos recomiendan que todo eso se haga por fuera de Visual Studio, que no se haga dentro de Visual Studio, sino dentro de una terminal aparte. No, 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 no. Simplemente por comodidad. ¿Alguien le va a decir que sí? Voy a esperar un momento, él me va a dar un mensaje. Después de esto, él va a empezar a compilar y a construir el proyecto. Tengo que esperar unos instantes. Entonces, como no hemos metido nuestra mano, debe funcionar bien. Ya cuando empezamos a codificarnos. Sí, señor. NG ser menos O. El menos O se utiliza para que se ejecute en el navegador por defecto. Para que se abra en el navegador por defecto. Entonces, en ese momento se carga una plantilla de Angular en la cual nos va a hacer sentir muy orgullosos de que hemos logrado crear nuestro primer proyecto de Angular y que funciona. Ya, entonces aquí ya podemos decir que ya sabemos crear un proyecto en Angular. ¿Sí? Ya pueden agregarlo a la hoja de vida. Acuérdense que yo les dije a ustedes que ustedes sabían Angular. Claro, lo importante es que ustedes desde este momento saben Angular, saben PHP, saben lo que se les atraviesa y tienen que aprenderlo. Entonces, aquí, ¿ah? ¿Qué pasa? No es tanto, es un archivo de procesamiento por lotes que contiene una serie de instrucciones, pero son instrucciones del sistema operativo. ¿Experto en batch? Sí. No, y no crea, hay muchas veces que en algunas empresas piden que usted sea hábil en batch porque hay muchos procesos. Sí, claro. Entonces, aquí tenemos nuestra plantilla. Esta plantilla es simplemente un dummy que nos da Angular para poder ver que sí está funcionando todo. Ahora, ¿en dónde encontramos ese dummy? Ese dummy lo vamos a encontrar aquí en el archivo app.component.html. ¿Listo? Entonces acá sencillamente lo que voy a hacer es eliminar todo esto. Todo, absolutamente todo. Lo único que voy a hacer es dejar estas etiquetas de router outlet. Esas etiquetas de router outlet son las que me permiten habilitar el esquema de navegación
de las rutas. Si yo borro eso, no voy a poder ver mis páginas adicionales, mis componentes. ¿Ok? Entonces, esta maravilla, si yo vengo al navegador, pues ya no voy a tener absolutamente nada, porque ya eliminé el contenido. ¿Ok? Si yo llego a escribir algo acá como un H1, lo bonito es que yo no tengo que detener el servidor y arrancarlo. Él automáticamente está haciendo el compilado y la ejecución. Aquí podemos ver que ya me aparece todo lo que he escrito allá. No necesito refrescar, no necesito hacer absolutamente nada.